Bienvenidos a Boleto de Vuelta, soy Herminia Fernández por Andrés Mesa. En apenas 6 años, Nayib Bukele transformó por completo a El Salvador y lo devolvió al centro de la escena internacional. El presidente Bukele llegó al poder en 2019 tras ganar la primera vuelta. Su partido obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa en 2021. En 2022 impuso un estado de excepción que 3 años después aún no se ha levantado. Además, pidió a la Corte Suprema eliminar la prohibición constitucional de la reelección y logró un segundo mandato. Su popularidad alcanza el 80%, pese a que organizaciones de derechos humanos denuncian graves abusos. Desde que empezó el régimen de excepción, se han denunciado cerca de 400 muertes de personas en prisión en circunstancias por esclarecer. Bukele también construyó una megacárcel de máxima seguridad y luego de una negociación, este año aceptó encarcelar a cientos de migrantes deportados por Estados Unidos. La mayoría sin cargos, pero señalados como terroristas. 6 años después de su ascenso, ¿cómo se explica el fenómeno Bukele? Boleto de vuelta a El Salvador, un reportaje de Laurence Cuvillier y Matthew Coman. Presentando en vivo y en directo en primera fila el mensaje de la nación de parte del presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Youtubers e influencers se abren paso entre la multitud. Esta noche, en el 6º aniversario de su presidencia, Bukele se dispone a hacer un balance de su gestión. Porque estás fuera de las fronteras. Excelente trabajo que está haciendo, excelente gestión del presidente Nayib Bukele. Pero en lugar del informe detallado que exige la Constitución, Bukele lanza un ataque frontal contra la prensa, las ONG y los derechos humanos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes. Los medios tradicionales despliegan activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras. Y a eso le llaman libertad de prensa. Al finalizar el evento, Bukele saluda brevemente. Ningún ministro ni diputado acepta hablar con la prensa. Este es un gobierno que solo habla en sus propios términos, a través de propaganda cuidadosamente producida. El centro de San Salvador luce irreconocible. Antes zona prohibida. Ahora es posible pasear tranquilamente por calles recién renovadas. En una cafetería donde los clientes disfrutan pupusas, todo está decorado con el rostro del presidente. Para inaugurar el lugar, Bukele donó 100 kilos de café de su finca privada. Antes de hacer política, trabajó en publicidad. Esas son de una galería que él específicamente nos mandó. Él nos mandó y nos ayudó a diseñar lo que es el restaurante Francois, ¿sí? Con la ayuda de él. Y como fue por el Twitter, toda la gente venía aquí, tuvimos filas grandes. Pero cuando se habla de temas más recientes, el tono cambia. ¿Te parece bien lo que está pasando? Quizás no me parece bien, ¿verdad? Pero como en todos los mandatos, ¿verdad? Hay cosas buenas y quizás cosas que otras personas miran como malas. Antes había mucha pandilla, había mucho crimen y pues yo no me atrevía a andar en estos lados. Y hoy camino y pues me prestan una bicicleta y ando en un lugar donde yo sé que no me va a salir una persona de maras y que te va a asaltar. De política pues no te puedo opinar. El Salvador tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. 1 de cada 57 personas está en prisión y entre los que están libres, 4 de cada 5 apoyan esta política. Estamos en La Campanera. Hola, lo fluir, mire, ve. Buena, David, buena. Alonso es entrenador de fútbol. Hoy organiza un torneo entre jóvenes de barrios que antes eran dominio absoluto de las pandillas MS-13 y Barrio 18. Ahorita el partido que se está llevando a cabo, hay unos muchachos que vienen de otras colonias que antes no podrían ingresar acá. No, la verdad que no iban a salir de acá. En aquella época las maras no solo atacaban a sus rivales, también agredían a cualquier persona que viniera de una zona controlada por la pandilla enemiga. Me mataron un primo en Santa Lucía, le pegaron 17 balazos.
en Santa Lucía. ¿Él es camarero? No, trabajaba en cosas de mármol y todo eso. Y se fue a hacer un trabajo y allá lo mataron. En 2022 grabamos una operación policial cerca de aquí. Varios miembros de Barrio 18 fueron arrestados frente a nuestras cámaras. Así comenzó el estado de excepción, decretado para desarticular las pandillas que aterrorizaron a los salvadoreños durante 2 décadas. Hace 10 años, El Salvador era uno de los países más peligrosos del planeta fuera de una zona de guerra. La ofensiva funcionó. Hoy tiene la tasa de homicidios más baja de América. Pero lo que nació como una medida temporal se volvió permanente y pronto las detenciones dejaron de centrarse solo en pandilleros. Miles fueron arrestados arbitrariamente. Hoy, cualquiera que critique al régimen puede convertirse en objetivo. El mundo la ve como una presa política. Soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno. No hay ninguna institución pública que garantice derechos. Esa voz es de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una de las ONG más respetadas del país. No es la única. También fueron arrestados campesinos que protestaban por el despojo de tierras en manifestaciones pacíficas. El periodismo independiente también está bajo presión. Bukele pactó con las pandillas durante casi 4 años de su primer gobierno. Es innegable que ese acuerdo incluyó apoyo electoral y fugas concertadas de criminales. Acuerdo con el FMLN, el cual era el partido al cual el señor Bukele pertenecía. La investigación de El Faro provocó órdenes de captura contra 7 de sus periodistas. Su crimen, revelar los presuntos pactos secretos entre Bukele y las pandillas para afianzar su poder. Ahora Bukele ha convertido a la sociedad civil en su enemigo público número 1 y a Donald Trump en su aliado más cercano. Because they don't know what's happening. That's why nobody's watching them. But 11,088 known murderers, half of them murdered more than one. Durante una reciente visita a la Casa Blanca, ambos líderes celebraron un nuevo pacto, uno que convierte de hecho a Bukele en el carcelero de Trump. En marzo, unos 260 venezolanos y salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos y enviados al CECOT, la nueva megacárcel salvadoreña para supuestos terroristas. Pero hay un problema. Ninguno tiene condenas. Solo una docena enfrenta acusaciones formales. Más de 2/3 no tienen ningún cargo y, sin embargo, siguen detenidos sin juicio. Apoyaban ahí Bukele. Él decía, pues este presidente es el que va a sacar todo lo que... todos estos mareros de aquí, todo eso. Pero William, técnico en aires acondicionados, fue una de las miles de víctimas de detenciones arbitrarias. Lo arrestaron en diciembre de 2022, mientras iba camino al trabajo. A él me lo capturaron ahí con la mentira de que a él solo lo iban a investigar y luego pues lo iban a 2, 3 meses, me dijo, él venía para afuera. Y hasta esta fecha vamos con 2 años, 5 meses. Desde entonces, sin audiencia, sin información, ni una sola llamada, ni siquiera su abogado ha podido verlo. Y yo como le digo, mire, yo si me lo dejaran ver, en que sea un ratitito, yo le digo que no diera. Sector 3, celda 26. Y es lo único que yo tengo para preguntar, para ir a dejar paquete y preguntar de él. Recientemente recibió un reporte médico que indica que William sufre una falla renal severa. Gladys ha reunido todos los documentos que prueban su inocencia: certificaciones laborales, antecedentes penales limpios y datos personales. Y eso me mantiene angustiada a mí, donde yo no puedo tranquilizarme a veces. A veces me quita el sueño. Y le digo que yo he tenido experiencia desde todo lo que yo he viajado a ese lugar de Izalco, en que hay mamás que han ido a preguntar con sus hijos, por sus hijos, y han llevado paquete, han estado entregando paquete por muchos meses y nunca les dicen, su hijo ya no está, su hijo falleció. Ahora cuida a su nieto. Siempre que puede viaja hasta el penal buscando alguna noticia.
porque he tenido noticias que mi hijo está enfermo, entonces vengo a ver si me dan información que cómo está él, si lo han ya trasladado a algún hospital o qué va. El guardia no responde y nuestra cámara evidentemente no es bienvenida. Como ahí lo están grabando sin el consentimiento de uno. Estábamos solamente filmando a la madre. No, gracias, salíamos ahí. No me han dicho pues la verdad si él está recibiendo tratamiento, si sí o no. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero de venir a gastar hasta aquí. Para que a veces le digan a uno de que está enfermo, pero que ellos le van a avisar si él se grava, de si él está en términos de muerte, me dijo, de gravedad, así, me iban a avisar. ¿Todo así va? Sí, todo completo. Antes de su próxima visita, Gladys compra el paquete mensual de alimentos y ropa que le permiten entregar. Cientos de muertes sospechosas bajo custodia han sido documentadas por la organización Socorro Jurídico. Hombres y mujeres de todas las edades, muchos en buen estado de salud al momento del arresto. Una persona con diabetes que había vivido con esta enfermedad. Él es un joven, Juan Castillo, tenía 23 años y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Era obrero, no tenía ningún antecedente, estaba contratado en una institución del Estado, fue capturado bajo el régimen de excepción y posteriormente se lo entregaron a su familia así. Cuando él salió pesaba menos de 50 libras, con desnutrición severa, insuficiencia renal y un tumor que lo tenía alojado en su cabeza. Murió días después por la insuficiencia renal irreversible que había adquirido. Otro caso, un tendero diabético, le negaron insulina y atención médica, murió por gangrena avanzada. Según la investigación de Socorro Jurídico, solo el 6% de las muertes en prisión tenían algún vínculo comprobado con pandillas. Llevamos ya 412 muertes contabilizadas. Nosotros tenemos la certeza que son más debido a las fuentes que provienen desde adentro de los centros penales, es decir, personas que en su momento fueron puestas en libertad y son ellos quienes nos dicen pues, que en los centros penales muere gente todos los días, gente que incluso es enterrada dentro de los mismos centros penitenciarios y que a sus familiares simple y sencillamente no se les informa nada. El silencio persiste alimentado por el miedo a las represalias. Fue gracias a un exdetenido que Lina, otra madre, supo la verdad. Sus 2 hijos fueron arrestados tras iniciarse el estado de excepción. Apenas 2 meses después, le informaron que el mayor, de 25 años, había muerto. La que me entregaron decía que la muerte de él había sido lo de siempre, que le dicen a todos que es una edema pulmonar. Y cuando uno ve, ya por ejemplo, nosotros vimos a mi hijo venía bien torturado. Pudimos verle todos los golpes que él traía. Poco después recibió una llamada. Era un excompañero de celda de su hijo recién liberado. Y él relató lo que 2 custodios le hicieron a mi hijo. Lo fueron a sacar, luego regresaron a mi hijo, pero ya mi hijo él ya no podía caminar. Lo entraron a la celda de nuevo y mi hijo pudo comentarles a los compañeros allí de que le habían pegado, lo habían puesto a hacer 1500 sentadillas y porque él solo hizo hasta 112, lo empezaron a torturar. En toda la noche él se inflamó, o sea, se hinchó. El siguiente día, como a las 9 o 10 de la mañana, que pasa un gritón que ellos le dicen, quiso levantarse y de un solo cayó y le dio, cayó y murió, falleció. Lina prefiere mantenerse en el anonimato, sabe el riesgo que corre. Que le había puesto el nombre. Fíjese que yo como madre no le tengo miedo a nadie, pero con la cuestión que yo ya le conté a usted, sí siento miedo, tal vez por él, no por mí. Por su otro hijo. Por mi otro hijo. Como vivimos nosotros acá ahorita, es como con una hablada ya se acabó todo, porque aquí es una cadena. Una cadena que llega hasta los servicios forenses. Hago la siguiente pregunta. ¿Alguno de los funcionarios que tiene que ver en esta cadena de responsabilidad quiere realmente responder ante la justicia por esto?
Y por eso es que el régimen de excepción se renueva una y otra y otra y otra vez, porque el régimen de excepción está sirviendo para garantizar impunidad a quienes han participado en todo esto, porque estos son asesinatos, son homicidios. El punto en el que las organizaciones van a desistir de seguir haciendo lo que están haciendo está cercano, porque Bukele, o sea, cada día está apretando más. Podemos decir que no Pocos nos dan días comida, después porque de si esta nosotros entrevista, decimos Antonio algo, nos llamó. después vienen Una los fuente le custodios advirtió que y varios nos miembros de su bañan con gas organización lacrimógeno. estaban por ser arrestados. Seguridad a cambio de libertades. Nayib Bukele tiene el poder absoluto. Solo 3 diputados opositores quedan en la Asamblea Legislativa. La Corte Suprema está colapsada por sus leales y el camino hacia un poder sin límites ya está despejado. Hasta aquí Boleto de Vuelta. Para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima. France 24 crece en el mundo digital. Lo esencial para que no se pierda nada, minuto a minuto, para seguir la actualidad internacional en tiempo real. Las noticias cada 5, 10, 15 minutos. France 24. La información empieza aquí.